Bienvenidos a todos esta tarde, bienvenidos a este tiempo de Shabbat tan precioso. Bienvenidos a todos los que nos ven desde la transmisión, desde sus hogares. Les mandamos un abrazo enorme a ustedes y a todos los que ya estamos aquí y que podemos disfrutar de la presencia de Dios en esta casa. Gracias a Dios. Puede tomar su lugar. Qué bueno que usted llegó. Qué bueno que usted está aquí. Bienvenidos y no se mueva, porque este día Dios nos va a sorprender con su palabra. Vamos al libro de Primera los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Y hay una palabra muy interesante allí que hoy quiero dejar en su corazón, en su pensamiento. Quiero que todos podamos prestar esta atención. Primero a los Corintios 13:12. Bienvenidos una vez más a todos, ya sea presenciales o virtuales, desde todas las naciones de la tierra donde hoy nos están acompañando. Qué bueno que usted está entre nosotros. Y dice el apóstol Pablo, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y mire aquí: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo que pasa es que en aquel tiempo los espejos no son como hoy en día, fidedignos, así tal como los conocemos. En ese tiempo los espejos daban una vaga imagen de quien la persona era cuando se veía en el espejo. Eran metales pulidos y más o menos se avistaba la imagen de la persona cuando usaba un espejo. Por eso dice: vemos oscuramente, pero dice que entonces veremos cara a cara. Y ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay un ser interior que está guardando ser manifestado. Y entonces cuando uno va al espejo hoy, se pregunta, y se puede preguntar cuando uno dice aquí: bueno, entonces, ¿quién soy? ¿Qué es lo que soy? ¿Quién soy yo? Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender a descubrir en la vida, escuche esto, es quiénes somos. Es quién realmente somos. De los principales problemas que va a enfrentar el ser humano siempre es por no saber quién es. De hecho, la mayor crisis existencial que enfrenta y ha enfrentado el ser humano todos los tiempos es la crisis de identidad. Cuando uno no tiene una crisis de identidad, va a tener una crisis de autoestima. Cuando uno no entiende qué realmente es, entonces no puede entender realmente su valor. ¿Cuánto valgo? Dependiendo de quién soy. Y descubrir quién soy, quiénes somos en esta vida, es muy importante. Y muchas veces cuando llegamos al mundo y nos vamos creciendo, sobre todo cuando entramos en la etapa de la juventud, que se le llama la etapa más crítica, porque literalmente el hombre, el ser humano, cuando entra en esa etapa, es un cóctel de emociones, un cóctel, y no tiene control de nada. Entonces literalmente el joven anda perdido, tratando de encontrar su identidad, tratando de saber quién es, tratando de entender cuánto vale. Y bueno, la mayor crisis de la juventud es precisamente eso. Pero no se acaba cuando uno deja de ser joven, es decir, no se acaba con el crecimiento, con la edad. Hay gente adulta que literalmente sigue sin descubrir
quién realmente es. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo dice que un día conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, que lo que realmente somos, un día usted se lo va a encontrar en la eternidad. Y lo que usted debe de saber el día de hoy es que antes de que usted naciera en este mundo, antes de que su existencia humana apareciera o se figurara en este mundo, hay algo de usted que Dios creó. Es decir, Dios lo formó a usted. Es decir, Dios creó el ser esencial de usted antes de enviarlo aquí. Y el punto es que cuando llegamos aquí nos vemos llenos de capas, de debilidades de este cuerpo. Nos vemos muchas veces limitados, muchas veces nacimos con limitaciones físicas, algunos, otros con limitaciones económicas, otros con estatus quo muy desfavorables. Y entonces, por ejemplo, hay en la Biblia un hombre en Hechos capítulo 3. Quiero que vaya conmigo ahí. Y quizás esta puede ser la historia de mucha gente que puede vivir una vida que no es la suya. Hechos capítulo 3 versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Mire, este hombre nació quebrado, pero a poco el diseño de ese hombre era ser cojo. ¿Qué me dice usted? Nace cojo, literalmente. Hay otro hombre que Yeshua se encuentra que nació ciego, y que los apóstoles se atreven inclusive a decirle: ¿y quién pecó, este o sus padres? Y si pecó él, ¿a qué horas pecó si nació cojo? Digo ciego. Yo entiendo la pregunta, ni usted, no importa. Pero bueno, ahí está. Le dicen: nació ciego. Y le dicen los apóstoles: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Y a qué horas pecaría él si nació ciego? ¿Dónde pecó? ¿En el vientre de la madre o en la eternidad pasada? Es una pregunta que hasta es irracional, pero se trata uno de preguntar. Este hombre nació cojo, el de aquí, de Hechos 3. Ahora oiga, escuche. Y dice: y ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. A ver, una cosa es que nació ciego y otra cosa es que ahora lo llevan a mendigar. Ahora, ¿el cojo es mendigo? O sea, porque soy cojo, soy mendigo. Y si se da cuenta, las circunstancias de la vida nos van llevando a lugares que no somos. En el cielo no hay cojos, dijo Juan Luis Guerra, que no hay hospitales. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay dificultad. Este hombre, en algún momento, cuando Dios lo creó, porque todos estamos siendo creados, fuimos creados, dice la palabra de Dios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Todos fuimos creados en la eternidad. Dice que fuimos bendecidos, escogidos, es decir, nosotros fuimos creados. La imagen de nuestro ser interior, el ser de nosotros, fue creado antes de venir aquí. Por eso el apóstol Pablo dice: un día llegarás allá y serás y te conocerás como fuiste conocido. Entonces mirarás lo que Dios te hizo ser. Ahora imagínese cuando la gente llegue allá y le digan: ¿y qué fuiste tú en la tierra?
no sé, un fracasado, un pobre, un miserable, la regué, le hice caso a mis emociones. Ahora quiero que vengas a ver lo que yo te hice ser. Imagínese que la entrada al cielo sea que lo que formaste aquí se parezca a lo que está allá. Que conocerás como fuiste conocido. Entonces, este hombre nace cojo y lo llevan cada día a la puerta del templo que se llama de la Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban. ¿A dónde? Al templo. Nacimiento, familia, porque ¿quién lo llevaba? A mi mente no le cabe otra cosa más que la misma familia. Pero oiga acá, que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Por qué la familia lo llevaba al templo? ¿A dónde vas a llevar a alguien que mendiga? ¿A dónde le vas a recomendar que vaya? ¿A dónde le dan o a dónde no le dan? ¿A dónde le dan o a dónde no le dan? Ahí lo llevarías o ahí le recomendarías, ¿no? ¿Por qué la familia lo lleva al templo? Porque seguramente ahí le daban. Una cosa es que sea cojo, otra cosa es que mi familia diga que soy mendigo, pero otra cosa es que me traten como mendigo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Y Pedro y Juan, fijando los ojos en él, dijeron: míranos. Él entonces estuvo esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. Oiga aquí, lo que tengo te doy, lo que soy, lo que hay en mí, lo que porto yo, lo que está dentro de mí, lo que tengo yo es lo que te voy a dar. Vea como un hombre que ahora el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, habiendo caminado con Yeshua, siendo procesado por él, porque tampoco sabía nada ni quién era, pero Yeshua cuando lo ve le dice: ven en pos de mí, te haré pescador de hombres. Le empieza a decir: tú no eres para estar acá. ¿Dónde encuentra Yeshua a Pedro? En las redes, fracasado, quebrado, desilusionado de la vida, angustiado, no había pescado nada, toda la noche estaba allí. Pero llega un hombre que también sabe quién es, que era Jesús, el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías. Sabía que él era el Hijo de Dios, y entonces llega con Pedro y le dice: ven, porque yo te voy a ayudar a descubrir quién tú eres. Ahora Pedro, que ya había caminado con Yeshua, se acerca a otro hombre y le dice: tú no naciste para quedarte así. Aunque hayas nacido con una limitación, tú no eres tu limitación, tú no eres tu debilidad, tú no eres tu deficiencia, tú no eres lo que te hicieron ser, tú no eres como te tratan, tú eres lo que Dios dice que tú eres. No tengo oro, no tengo plata, que es lo que tú esperas que yo te dé, pero lo que tengo, lo que soy, lo que un día alguien me dijo que yo también era, es lo que te doy. Levántate y anda. Y en ese momento, sorprendentemente, Pedro rompe un status quo que le había venido del nacimiento, de la familia, de la sociedad y del sistema religioso. Y le dice: yo vengo a romper el status quo del nacimiento, porque naciste cojo, de la familia porque te hicieron mendigo, de la sociedad porque te ven como mendigo, y del sistema religioso porque lo único que aportan es una moneda. El hombre esperaba que Pedro y Juan le diesen lo que todo mundo le daba. ¿Para qué? Para sobrevivir. Porque mientras no sepas quién tú eres, solo vas a sobrevivir. Nadie vive si no reconoce quién es. Tienes que pensar quién eres.
Y tienes que luchar porque ese ser interior se manifieste. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Eres lo que tienes hoy o mañana? Porque nadie es lo que tiene, hablando económicamente, ni la riqueza nos hace ser, ni la pobreza nos hace ser, ni la dificultad, ni el que no haya dificultad. En Inglaterra hubo un hombre que le dejó a su gatito millones y millones y millones, de tal manera que no había leyes en el gobierno. Oiga esto, que no había leyes en el gobierno para legislar que un gato se hizo millonario de la noche a la mañana. Y dijo un hombre sabio, ya que imagine, cambiaron las leyes, modificaron las leyes, le pusieron a un abogado. El abogado le cuidaba la casa, le mantenía todo, cuidaban al gato, que le dieran de comer y le administraba el dinero. Todo lo modificaron. Y dijo un hombre sabio, ¿y el gatito, porque ahora es millonario, se hizo león? Ok, muy bien. Entonces nada que hay afuera va a cambiar lo que hay ahí adentro. Hoy no tengo, pero no significa que no soy o que soy nada. Si hoy no tengo nada, no significa que no soy nada. Hubo diferentes hombres de Dios que cuando caminaron por la vida se vieron en momentos donde no tenían nada, pero ellos sabían que no eran lo que no tenían, que ellos eran la imagen que en el cielo Dios había hablado de ellos, que en algún momento Dios les habló, les dio un sueño, les dio una visión, y ellos entendían que ellos eran lo que Dios había dicho que eran. El problema es que cuando nosotros no sabemos descubrir esas pequeñas partes, esas cuestiones tan medulares, entonces nos vamos a mirar siempre impartidos y determinados por lo que pasa a nuestro alrededor. No somos lo que pasa a nuestro alrededor, somos aquello que Dios habló acerca de nosotros. ¿Quién soy? Es la pregunta. ¿Quién soy? ¿Soy mis limitaciones? ¿Como el cojo? ¿Soy lo que me pusieron a hacer? Quizás. ¿Soy como me tratan? ¿Soy conforme a lo que tengo? ¿Soy lo que estoy haciendo? ¿Qué soy y quién soy? Cuando un boxeador se está preparando para la batalla, al subirse al ring, y su preparación puede durar 6 meses probablemente, cuando llegan los 6 meses se sube al ring y se manifiesta o se evidencia el resultado de su preparación, ¿verdad que sí? Gana, vence al contrincante que era un oponente muy grande y se hace campeón mundial. Ahora se le reconoce como campeón mundial, pero dígame, ¿desde cuándo ese hombre empezó a ser campeón del mundo? Desde el primer día que él empezó a prepararse. Aunque en ese momento no se veía nada, no tenía nada, pero desde el primer día que él se empezó a preparar, porque la lucha dura 12 rounds. Es un momento, es no más de 1 hora quizás lo que dura una lucha realmente. Son 12 rounds, quizás más, no tengo idea realmente cuánto dura una lucha de box completa, pero usted sí sabe el tiempo, no 6, no imagínenlo, pero no es mucho. 1 hora, 2 horas comparado a 6 meses, ¿qué es? No es nada. Entonces no podemos decir que en el ring se hizo campeón. No, en el ring se manifiesta el resultado de su
preparación. Lo que hizo allá en la intimidad, cuando nadie lo veía, cuando corrió, cuando entrenó, cuando le dolió, cuando sufrió, cuando sudó, cuando batalló, cuando se levantó adolorido, allá cuando nadie lo vio, ahora está en el ring. Ahora esa preparación, ese entrenamiento lo hacen que pueda soportar los golpes del contrincante, el cansancio, la lucha, la dificultad. Y ahora al vencer, ahora va a ser reconocida la labor que un día hizo sin que nadie la viera. No es que ahí es que desde el primer día que fijó su meta, que entendió lo que él había sido llamado a hacer, que se empezó a preparar para llegar a ser lo que él ahora creía que iba a ser. Desde el primer momento en el que tú dices: yo creo lo que Dios habló de mí, yo creo que me voy a levantar, que seré un gran empresario, que seré un gran profeta, que seré un gran músico, que seré un gran orador, que seré un gran hombre de negocios. Yo creo en eso. Y el hombre se prepara. Allí empieza a descubrir quién realmente es. A veces nosotros esperamos que las cosas lleguen así de bote pronto. Nada llega de bote pronto, solamente una profecía y un sueño. Lo demás te toca a ti construirlo. Entender que no es lo de afuera, ni aunque sea bueno o sea malo, porque el gatito millonario no se hizo león. Tenía todo, pero seguía siendo gato. No por ser millonario se hizo humano, ¿verdad que no? Lo de afuera no define tu esencia, tus decisiones ante lo que pasa así. Y una de las cosas más importantes que usted tiene que descubrir en la vida del cojo es que hay diferentes estatus que te van a querer marcar. ¿Cómo naciste? ¿Con qué naciste? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te hablan? Pero sobre esas voces vendrá una voz, que es la del apóstol Pedro, que te vendrá a decir quién tú eres en Dios. Y tú puedes decidir oír la voz que te dice: levántate, levántate, levántate y camina y obedece a lo que Dios puso adentro de ti. ¿Podrás obedecerlo o no? ¿Podrás levantarte y hacerle caso a aquel que habla de manera correcta, que además es un llamado a tu alma, porque hace clic ahí adentro? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Señor me llamó, usó a diferentes hombres de Dios, diferentes momentos de mi vida, pero cuando yo escuchaba que un profeta me hablaba acerca de mi llamado, que es el que estoy ejerciendo, que es el que estoy ejerciendo el día de hoy, hablaba acerca de cómo iba a predicar, de los lugares a donde iba a ir, las naciones que iba a recorrer. Cuando me hablaban de mi llamado, aquí adentro hacía un clic muy poderoso. Yo decía: eso que Él está diciendo, yo lo siento aquí adentro. Yo sé que eso que ese profeta me está diciendo, eso es lo que Dios puso adentro de mí. Y es muy similar. Es muy similar. Tú tienes que aprender a descubrir el llamado de quien tú eres. El llamado a tu alma, que Dios te está diciendo quién tú eres. Y eso es algo que tú tienes que comprender, porque estoy seguro que tú no eres lo que estás haciendo, que tú no eres lo que tienes, que tú no eres tus debilidades, que tú no eres las limitaciones presentes, que tú no eres las circunstancias que estás pasando este día. Yo estoy seguro que tu llamado en Dios es grande, tu llamado en Dios es poderoso, tu llamado en Dios es trascendental, pero tienes que empezar a creer ese llamado. Tenemos que empezar a creerlo. Tenemos que empezar a hacerle caso a esa voz que nos está llamando y que nos dice: levántate. Ahora, yo recuerdo que cuando Dios me llamó, entonces inmediatamente Dios empezó a escalonar mi vida.
¿Por qué? Porque empezaron a llegar oportunidades a mi vida. Inmediatamente a los 14 años se abrió el instituto bíblico en ese tiempo para poder estudiar teología. Recuerdo que estábamos en una reunión y mi papá, el apóstol Luis, él estaba allí y él era el pastor de la iglesia. Dice: voy a abrir el instituto, estoy convocando a todos los que quieran estudiar. En ese momento yo entendí que lo que los profetas me habían dicho, ahora Dios me estaba dando la oportunidad de comenzar mi preparación. Levanté mi mano a los 14 años y le dije: yo quiero entrar al instituto también. Fue el estudiante más joven, empecé a estudiar y a los 15 años y medio más o menos, a los 15 años empecé a predicar, empecé a hablar, empezó mi llamado. Yo entiendo que cuando viene el llamado del alma y tú entiendes, Dios va a empezar a escalonarte la vida. Dios va a empezar a ponerte oportunidades para prepararte. Dios va a empezar a ponerte oportunidades para capacitarte, para avanzar, para caminar, para seguir en Dios. Tienes que ser obediente, tienes que hacer caso a ese llamado, te tienes que meter, porque ese es el llamado. La primera invitación, sin duda alguna, es la invitación a descubrir quién tú eres. ¿Quieres que te diga algo muy triste? Lamentablemente muy triste. Hay gente que no le conviene ser sanada. Hay gente que no le conviene que le hagan el llamado. Imagínate al cojo de Hechos 3. 38 años acostumbrado ¿a qué? A pedir limosna. ¿Qué pasaba? Ya se levantó, entró danzando con Pedro y Juan. ¡Wow! Glorioso. Se fue a la noche a dormir. A la mañana siguiente, ¿qué? Estaba esperando que su familia lo despertara, lo bañara, le hicieran el desayuno y hasta lo cargaran para llevarlo al templo, y como no sabía hacer nada, pues volver a estirar la mano. Imagínate ahora el cojo, que ya no era cojo porque ya estaba sano, ahora ahí sentado en el mismo lugar pidiendo limosna. La gente le decía: pero ya no estás cojo, es que no sé hacer otra cosa, es que ahora te tienes que levantar. Ay, no, mejor no. Hay gente que no le conviene que Dios le haga un milagro, porque lo va a poner a trabajar. Se va a tener que levantar, se va a tener que poner a hacer cosas que antes no estaba acostumbrado a hacer. Por supuesto, va a tener que romper la zona de confort, la comodidad, el estarse rascando la panza nada más. Se va a tener que poner a trabajar. Pero es un dolor, sí, porque ahora el cojo tenía que adaptarse a una nueva vida. Ahora el cojo tenía que salir a un nuevo vivir que no estaba acostumbrado. Tenía que hacer cosas que no estaba acostumbrado. Quizás antes nunca se preparó, ahora se tenía que preparar. Quizás antes nunca se puso a estudiar, ahora tenía que estudiar. Antes nunca trabajó, ahora tenía que trabajar. Ya no podía estirar la mano y que le regalaran el dinero. Ahora él tenía que forjarlo. Y por eso la gente mejor me quedo acá y no descubro quién soy. Tienes que entender que Dios te está llamando a que descubras quién tú eres, a que sepas qué es tu esencia interior. Te vas a regocijar, vas a disfrutar, vas a vivir en plenitud el saber quién soy yo y vivir en esa interacción continua de una relación con Dios basado en quién soy, no en las limitaciones. Créame cuando le digo, a nadie Dios lo hizo limitado. A nadie Dios lo hizo fracasado. A nadie Dios lo hizo para perder. A nadie Dios lo hizo para no desarrollarse. Porque hay tantas palabras en la Biblia que dicen que Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo sé que ningún sueño es pequeño. Todo mundo cuando tiene un sueño grande. Todo mundo cuando tiene una visión o metas, tiene metas grandes. Entonces, ¿por qué Dios me habla de que puedo alcanzar esos sueños si no son posibles? Son posibles. A nadie Dios lo hizo
para fracasar. Créamelo. La esencia interior del ser humano es siempre anhelar lugares de grandeza. Y mucha gente no llega a descubrir quién es, porque la gente llega a pensar lamentablemente que saber quién soy es arrogancia, es orgullo. Yo descubro que la Biblia me habla de los hombres de Dios que sabían quiénes eran y además decían quiénes eran y no eran arrogantes ni orgullosos. Que tú sepas quién tú eres no es orgullo. Saber quién es uno realmente y decirlo es humildad. El apóstol Pablo dijo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Diga, más alto que el que debe tener. Entonces hay uno que debo tener. No quiere decir que no sirvo para nada, soy una cucaracha, una llaga podrida o una vez pisada del piso. Porque no soy nada. Porque no, hermano, nosotros no somos nada, Dios lo es todo. La Biblia no habla de eso. Yo veo, por ejemplo, a Moisés decir y escribir del mismo: Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra, y no se levantó otro hombre como Moisés. ¿Quién dijo eso? Él. No hubo otro profeta tan grande como yo. Pero para no decir como yo, voy a decir en tercera persona, como Moisés, pero lo escribió él. Y yo oigo decir a Isaías, por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Eterno y me ha enviado. Ay, qué arrogancia. No, necesitamos gente que sepa lo que es y que sea genuina en lo que es y en lo que hace. Necesitamos gente que realmente lo que tiene adentro no lo saque afuera. ¿Cómo voy a creer en un Dios de gente fracasada y decirme a mí? Esa no es la imagen que tenemos que dar de Dios. La imagen que usted tiene que dar de Dios es un hombre de éxito, un hombre de gracia, de favor, de victoria, de prosperidad. Es la imagen que usted es responsable de dar de Dios. No puedo decir que mi papá es el dueño del oro y de la plata y del mundo entero y yo no tengo un peso. Estoy usando el camino equivocado y no estoy descubriendo lo que soy. ¿Quién es tu papá? No, es hablar muy fácil de Dios. Él es todopoderoso, Él es glorioso, Él es maravilloso, Él es impresionante. ¿Y para qué crees que la Biblia te dice todo lo que Dios es? Otra vez, ¿para qué crees que la Biblia te registra todo lo que Dios es? Porque después te va a decir que tú eres su hijo, que tú eres su hija, y que si Él es tu papá, tú no tienes derecho a ser menos de lo que Él es. Tiempo de que la gente empiece a entender lo que significa tener identidad, tener autoestima, tener valor. Porque vergüenza nos habría de dar decir que Dios es nuestro papá y no logramos conquistar nada. Eso no es para gloria de Dios, hermano. No tengo nada para gloria de Dios, eso es para vergüenza de usted. ¿Qué gloria se va a llevar Dios en eso? ¿Qué gloria se lleva Dios si sus hijos están fracasando? ¿Qué gloria se lleva Dios si hay un cojo que no sale de mendigo y que la gente que va al mismo templo ni siquiera tiene fe para que sane el cojo, sino que le dan mejor para mitigar su hambre? Nadie tenía fe para levantar a ese hombre. Nadie tenía fe para que ese hombre se levantara. ¿Quién soy? Cuando tú descubras quién tú eres, mira lo que dice Génesis 39. Qué interesante. Esto me gusta.
Diga conmigo, ¿quién soy? ¿Sabes quién eres? Mínimo hoy sabes que dijo aquel que yo solo sé que no sé nada. Mira Génesis 39:1. Llevado José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. ¿Cómo había sido llevado José a Egipto? ¿En primera clase, en first class, en avión? ¿Cómo había sido llevado? Como esclavo, vendido por sus hermanos. Fíjese, varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba ¿con quién? ¿Con quién estaba el Eterno? Ahora, aquí esta frase se va a resaltar mucho y es muy interesante que veamos que estaba con José, es decir, con quien era José. Con quien era José estaba Dios. O sea, alguien puede decir, bueno, pero Dios está en todo lugar y por eso también estaba con José. Sí, no. Pero aquí dice que Dios estaba con con José. Oiga esto. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Eterno estaba con él, con José, y que todo lo que él, ¿quién? José hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que José hacía, escuche esto que le voy a decir. No existen estrategias, realmente no existen estrategias para enriquecimiento, para el éxito de una empresa. Hay maneras, hay protocolos, hay llaves para hacer riqueza, para fundar una empresa, para tener éxito en un matrimonio, en una familia. Llévelo al rubro que usted quiera. Porque la gente o el mundo entero anda buscando las estrategias del qué hacer. Ahora, acá no significa que todo lo que José hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Entonces el mensaje es que usted se ponga a hacer y Dios lo va a prosperar. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que lo que José hacía no es lo que hacía, sino lo que él lo hacía. Quien era el que lo hacía es lo que determinaba que lo que él, que era el que lo hacía, el Eterno lo prosperaba en su mano. Entonces, el punto no es hacer o buscar la estrategia del qué hacer o qué hago, Señor. El punto es ser. El punto es ser. Porque José lo hacía, entonces como Dios estaba con el ser de él, lo que el ser de él hacía, prosperaba. No es lo que se hace, no es la estrategia que se emplea, es descubrir quién soy. Y cuando valoro quién soy, me identifico con lo que soy, apruebo lo que soy, amo lo que soy, construyo lo que soy, valoro lo que soy. Entonces Dios va a probar eso. La mayor ingratitud del ser humano está en quién es. Todo el mundo se quiere quitar oreja, poner cachete, sacar ojo, ponerse tamaño, quitarse aquí, quitarse allá. Nadie está contento. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué soy tan débil? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no me controlo? ¿Y por qué miserable de mí? ¿Y si seré? Y total, nunca aceptamos quiénes somos. ¿Por qué no nos empezamos a aceptar? ¿Por qué no empezamos a amar lo que somos? Lo que él hacía prosperaba.
Escuchen esto, los que están aquí, los que me están mirando. No existe una estrategia para el éxito del hacer. La única estrategia del éxito es el ser. Porque es que él lo hacía. Lo que hacía, ¿qué pasaba? Prosperaba. No es lo que hacía. Es decir, imagínese, alguien descubre el DeLorean de Marty McFly y dice, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué época de la Biblia vamos? No, vamos a la época de José, porque queremos poner empresas, y la Biblia dice que lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Vamos a ver qué hacía para venir al siglo XXI y hacer lo mismo. Y usted va con el DeLorean, se monta, va al pasado y llega a la época de Don Poti y José, y entonces se fija cómo José la hacía, y usted se da cuenta que José daba órdenes así, y luego así, y luego así, y entonces usted dice, mira, fíjate bien, le hace así, y le hace así, y se mueve así. Esa es la clave. Y entonces va a regresar al siglo XXI a hacer lo mismo y hacerle así, y va a fracasar. La historia de los éxitos empresariales no es lo que hicieron. Fueron llamados golpes de suerte, gracia y misericordia que Dios tuvo con las personas, pero no fue lo que hicieron. Mucha gente se enriqueció y después vio qué hacía y cómo administrarla, pero no fue lo que hacía lo que lo hizo llegar. Construir tu esencia, construir tu ser interior siempre será la clave. Y Génesis 12:1, una de las propuestas más interesantes de Dios a un hombre, es la de que Dios le hizo a Abraham. Y le dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, agárralo porque ya terminé. El Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le dice a Abraham, y haré de ti, como me gusta eso, y haré de ti una nación grande. ¿De dónde iba a salir la nación? ¿De dónde le iba a construir Dios la nación? Mire cómo está diciendo, haré de ti. Y un día mi esposa dijo, no es lo que tengas tú, es lo que seas tú. Porque Abraham le dijo un día a Dios, no tengo nada, ¿qué me darás? Y le dice Dios, no necesito que tengas nada, solo necesito que seas tú. Porque yo te dije que yo voy a hacer de ti, no de lo que tengas tú. Lo que Dios va a construir en tu vida no se basa en tu presupuesto, tu patrimonio, tus debilidades o aptitudes. Se basa en quien seas tú. Lo que Dios puede hacer fuera de ti es lo que dejes formar a Dios dentro de ti, a través de su proceso, a través de su llamado. Y lo primero que yo quiero invitarte es a que creas en quien tú eres. ¡Wow! Yo no sé si a usted no le sorprende esto. Tan esencial, tan medular entenderlo. Y ahorita yo te voy a decir por qué y cuál es la consecuencia de no aceptar nuestra identidad y quiénes somos y qué pasa mientras nosotros no aceptamos lo que somos. ¿Qué estamos haciendo? Literalmente estamos creando abortos. Estamos siendo abortivos con nuestro propio destino. No dejamos parir nuestra identidad, porque lo único que usted puede dar es lo que Dios lo hizo ser adentro de usted. Y hasta que usted no lo encuentre, entonces no va a poder sacar nada. Un día Dios me dijo, no conviertas la verdad de otros tu sueño. O de otra manera, para que me entienda, no hagas de la realidad de otros tu sueño, o tu identidad, o tu esencia. Yo no puedo voltear a ver, por ejemplo, si quiero ser un grande empresario, yo no puedo voltear a ver a Steve Jobs o el que fue Steve Jobs y decir, wow, Steve Jobs, entonces, su realidad es mi sueño, quiero hacer un Apple II. Esa es su realidad. Eso es lo que Dios le hizo ser a él. ¿Sabías tú que Dios es Dios de únicos?
No, te lo voy a decir, Dios es Dios de únicos. Dios no tiene que estar repitiendo otro Apple. Dios tiene mucho para la gente que entiende quién es. Y tan diferente como es tu huella dactilar o tu iris de otras personas, de tal manera que no hay otro igual que tú en este mundo. No hay nadie que se parezca a ti. Así es el sueño que Dios puso adentro de ti. Así es la imagen que construyó de ti allá arriba. Vuelve a ser quien eres. Entiende el llamado, entiende lo que Dios ha puesto ahí. No tienes que copiar la realidad de otros y hacerla tu sueño o tu verdad. Eso es lo que Dios le dio a cada quien. Eso es lo que Dios le dio a ellos. Hoy Dios te está llamando a ti particularmente a que construyas tu verdad, a que evidencies lo que tú eres. Dios es Dios de únicos. Yo encuentro en la Biblia una frase, y te la voy a dar este día, muy recurrente, que dice, por ejemplo, en el caso de Moisés dice: y no se levantó otro profeta como Moisés. En el caso de Salomón dice: y no hubo otro rey tan sabio como Salomón. Antes de él no hubo y después de él nunca habrá. Esa frase también me marcó en la Biblia. Del profeta Ezequías dice que no hubo otro hombre como Ezequías que se haya vuelto a Dios. De Josías, de los diferentes hombres de Dios, hay una frase que queda marcada, que antes, que cuando él existió, dice: antes de él no hubo como él y después de él no se levantará otro como él. Ese es tu desafío. Esa es tu meta, que lo que tú hagas en la historia de tu generación quede marcado, quede trazado, y que digan: antes de él no se levantó otro y después de él no se podrá levantar nadie más. Será tan grande, es tan grande lo que hizo, que no se podrá igualar antes ni después. Esa es la meta de tu vida. Vienes a marcar la historia. Fuiste llamado a marcar tu generación. Yo te digo, fuiste llamado a marcar este tiempo. Dios es Dios de únicos. Dios es Dios de únicos. Pero tienes que creer que lo que tienes aquí adentro es suficiente. Tienes que empezar a confiar en lo que Dios metió allí adentro de ti. Cuando yo decidí obedecer el llamado de Dios, salí a través de esta pauta. La pauta era: Señor, si tú vas a hacer conmigo y a través de mí algo que nunca antes ha existido, que cuando Adriel se vaya de este mundo se diga: y no se levantó rabino, apóstol como Adriel González. No hubo antes no hubo, y fue tan grande lo que hizo, marcó la historia, marcó una generación que después no se levantará. Sé que falta mucho recorrido, pero ya hemos comenzado. Y por eso estamos aquí. Estamos marcando esta generación, haciendo un llamado del alma de las personas, haciendo una motivación para que vuelvan a las raíces de su fe, al origen de la fe. Y sé que una de las señales más importantes es ser genuinos. Dios le dijo a Abraham: oiga esto, estoy terminando, quédese así de pie, está bien. Oiga, dice: haré de ti, déjame hacer de ti. Estaba Moisés, oiga esto, estaba Moisés. Se acordará cuando llega a Madián, estaba huyendo de Faraón, y dice que les ayuda a las 7 hijas de Jetro, les ayuda a darles agua a los rebaños. Jetro les pregunta: ¿por qué llegaste tan temprano? Y dice: es que un varón egipcio nos sacó agua. Moisés no era egipcio.
pero no dijo que no era egipcio. Se quedó callado. Y de ahí los sabios dicen: el que niega su identidad no merece tenerla. El que niega quién es no merece ser lo que es. El que niega quién es. Y eso es algo bien importante, porque mientras tú no aceptes tu ser, estarás abortando. Todo el éxito de la vida nacerá de quien tú eres. Te pregunto, ¿quién eres? Y pregúntate, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y mientras que uno puede saber o no, solamente rememora lo que los profetas te han hablado, lo que los profetas han dicho de ti, lo que en palabra, en profecía, en visión o en sueños Dios te ha mostrado. Ese es quien tú eres. Y mientras tú mires afuera, José, mires afuera una cárcel, pero por dentro tengas claro el sueño, tú sabes que esto es temporal. Porque cuando lo de afuera no se parece a lo de adentro, es temporal. Va a pasar. Se va a ir. No sin dejar al descubierto una parte importante de tu ser interior. Recuerda esto: cada leve tribulación y momentánea produce en ti, adentro de ti, un cada vez más alto y eterno peso de gloria. Yo te estoy llamando este día a marcar tu generación. Yo estoy haciendo un llamado este día a que descubras quién tú eres. Vuelve a ser quien eres. Vuelve a ser quien eres. Descubre el llamado. Descubre el ser interior que hay adentro de ti y hazle caso. Y no te dejes desviar, distraer por lo que hay afuera de ti. Levántate, te digo. Al cojo le dijo Pedro: y levántate para manifestar lo que Dios puso adentro de ti. Levanten sus manos este día y dígale a Dios: ayúdame para entender quién soy yo, para creerlo, para aferrarme a eso. No voy a aceptar nada que no se parezca a aquel sueño que tú pusiste dentro de mí. No voy a creer, no voy a recibir, no me voy a conformar.
eso. Hay puertas que no se van a abrir. Hay lugares que no vas a descubrir. Hay riqueza y prosperidad que no se va a manifestar sino ante tu ser y tu esencia interior. Hay puertas que no se han abierto precisamente porque quien las está intentando abrir no tiene el iris de la esencia interior tuya. Abraham era el hombre limitado, el hombre estéril, pero Abraham tuvo que descubrir que adentro de él estaba Abraham. Estaba Abraham, y cuando Abraham entendió que no era su limitación, sino era la visión que Dios había hablado de él, entonces la puerta de ese hijo que no podía tener se dio. Si no vuelves a ser quien eres, por eso hay tanta resistencia en el mundo de afuera. Por eso experimentas tanta dificultad, porque no estás manifestando quien tú eres. Dile a Dios que te ayude a entenderlo. Y el llamado de Dios es: ven y yo voy a hacer de ti aquello que te prometí. Padre, pongo en tus manos a tu pueblo. Pongo en tus manos la iglesia. Pongo en tus manos a todos los oyentes que este día entienden que tienen que descubrir lo que has puesto adentro. Amar la identidad. Entender quién soy para poder mostrar la gloria que has puesto dentro de nosotros. Padre, gracias. Yo quiero bendecir a todos los que están hoy aquí, a todos los que nos miran por medio de la transmisión. El llamado es claro: que te levantes a mostrar quién tú eres, quién Dios te hizo ser. El llamado es claro. Dice Dios: puse algo dentro de ti que va a marcar la historia de la humanidad, que va a marcar el tiempo, que va a marcar un antes y un después. Estás aquí para marcar la historia. Levántate, créelo, créelo. No eres tu debilidad, no eres tu deficiencia, no eres tu limitación. Eres lo que Dios ha dicho que eres. Yo lo declaro este día. Yo te bendigo esta noche y declaro sobre tu vida, sobre sus vidas, esta bendición. Padre, bendigo a todos los que nos miran por el medio virtual y declaro una bendición sobre ellos. Te bendigo, vuelve a ser quien eres. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros. Shalom, shalom. Libre, tú me has hecho libre.